Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Quique Cinefilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy iniciaremos con un tema a propósito de Halloween y Día de Muertos. Hablaré de la película que es considerada la más aterradora jamás hecha en la historia del cine, El Exorcista. Hay muchos hechos y teorías acerca de lo ocurrido durante y después de su filmación. Iniciamos pues. Gracias por ver y oír esta producción que es para divertirnos todos. Arrancamos. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinéfilo. Twitter, @cinéfiloquique. En Instagram, @Quique_cinéfilo. Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El tema. Todos quienes hemos visto una película de terror hemos sido marcados por una en específico que ha liberado en nosotros un miedo, fobia o descrédito a un asunto en particular. En mi caso, gracias a mis padres que tuvieron la suficiente confianza en mis hermanos y en mí, que permitieron que disfrutáramos de películas que regularmente nos hubieran evitado. En mi familia son un tanto miedosos, pero en alguna ocasión mirando las películas en un anaquel del local donde rentábamos, vi un título que me pareció interesante. Le dije a mi papá que si me permitía llevarla y me dijo que sí. Tal vez lo dijo para que lo dejara en paz. Sin saberlo, mi papá me dio una de las primeras grandes lecciones de cine que hasta la fecha no lo olvido. Si bien esta película no es la mejor en actuaciones y efectos visuales, el terror que infundía a pesar de sus pocos recursos para muchos fue poco más que traumática. El Exorcista. Título original en inglés The Exorcist. Es una película de terror estadounidense de 1973 dirigida por William Friedkin, con un guion escrito por William Peter Blatty basada en su novela homónima, publicada en 1971, misma que en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Esta cinta fue protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan MacNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Al estrenarse en la década de 1970, obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2. 7 nominaciones para los premios Globos de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película Dramática. Fue ganadora del premio Saturn a la Mejor Película de Terror. Blatty, el autor de la novela, explicó que se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a investigar cuando aún era estudiante universitario. Este fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, mismo que fue publicado por The Washington Post. En el caso real, la persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. Blatty, quien ya disfrutaba del éxito de la novela, y al proponérsele llevarla al cine, quiso también producir el largometraje. Como primer movimiento, seleccionó a William Friedkin como director. Durante la filmación tuvieron diversas dificultades como distribuir la película. Diversas estrellas de la época rechazaron participar en ella, y los actores y actrices elegidos fueron rechazados por los ejecutivos de Warner Bros. Pictures. Los papeles principales fueron interpretados por Ellen Burstyn, la desconocida Linda Blair y Jason Miller,
por lo que para complementar la plantilla de actuación convencieron a Max von Sydow después de una larga negociación para que apareciese en ella. El rodaje fue difícil. La mayor parte del set se quemó. Blair y Burstyn sufrieron accidentes y heridas permanentes, y la filmación de la película tardó el doble de lo programado, lo que duplicó el presupuesto original. El Exorcista todavía es considerada por muchos como una de las mejores y más aterradoras películas de su género, de todos los tiempos, y ha tenido una influencia significativa en la cultura popular. Muchas publicaciones la incluyen entre las 10 mejores películas de la historia. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para que se conservara como parte de su Registro Nacional de Cine como cultural, histórica o estéticamente significativa. La trama de esta película inicia en una excavación arqueológica en Al-Hadar, cerca de Nínive, en Irak, donde el arqueólogo padre Lancaster Merrin, interpretado por Max von Sydow, encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempo atrás. El hallazgo inquieta al sacerdote. Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Damien Karras, interpretado por Jason Miller, es un joven sacerdote en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., que empieza a dudar de su fe, mientras hace frente a la enfermedad terminal de su madre y más adelante a la muerte repentina de ésta. No lejos del sacerdote, Chris MacNeil, Alan Burstyn, una exitosa actriz en Georgetown, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Regan, interpretada por Lina Blair, que incluye comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Su madre inicialmente cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro. Regan soporta una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas durante varios meses, que no muestran nada fuera de lo común, mientras los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un doctor le recomienda un exorcismo, razonando que, si la niña presenta estos síntomas como una manifestación psicosomática de una creencia en la posesión demoníaca, entonces tal vez ese método tendría el efecto de acabar con ellos al convencerla que ha sido purificada. Chris duda, ya que ni ella ni Regan tienen creencias religiosas, pero finalmente, por pura desesperación e impotencia, consulta al padre Karras, ya que es a la vez un sacerdote y un psiquiatra de un monasterio jesuita cercano a su casa. Tras observarle, el escéptico Karras piensa inicialmente que es un caso de psicosis hasta que la registra hablando en un idioma extraño, que resulta ser inglés hablado al revés. Al invertir el audio, resulta que Regan nombra constantemente al padre Merrin, a quien no conoce ni ha oído mencionar. A pesar de sus dudas, Karras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para llevar a cabo un exorcismo. Dada la inexperiencia de Karras, el arzobispo de la ciudad decide llamar para ayudar al padre Merrin, a pesar de que su corazón se encuentra en un estado precario y a algunos les preocupa que semejante labor provoque su muerte. El padre Merrin llega a la casa de la actriz en taxi durante una noche fría y decide iniciar rápidamente el proceso de exorcismo, como si ya conociera contra quién se estaba enfrentando. Mientras ambos sacerdotes tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de Regan, el demonio, a través de ella misma, se burla de los sacerdotes, los amenaza y los agrede, tanto física como psicológicamente, incluyendo una convincente imitación de la voz de la madre de Karras. Esto hace que el padre Karras pierda la compostura momentáneamente. Por el contrario, Merrin resiste impasible los insultos y agresiones sin detener el ritual, a pesar de que el demonio intenta asustarlos haciendo levitar la cama. Finalmente, los rezos de ambos sacerdotes consiguen ponerlo bajo control momentáneamente, lo que les permite a ambos salir un rato a recuperar fuerzas. Poco después, el padre Merrin le falla el corazón mientras reza durante el exorcismo. Un desesperado Karras intenta realizarle una reanimación cardiopulmonar sin éxito mientras la niña Regan, la cual se ha librado de las sogas que la mantenían atada a la cama, se burla de sus esfuerzos y amenaza con matar a la niña. Dominado por la furia
y la desesperación, Carras se abalanza sobre ella y para tratar de salvarla reta al demonio a poseerlo, a él en vez de a Regan. El demonio lo hace, tras lo cual el sacerdote muestra los signos de posesión de manera casi instantánea. Pero antes de perder totalmente su voluntad, logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan, ubicado en un segundo piso, y cae por unas escaleras de piedra. Con el padre de Damien Carras agonizando en el suelo, un devastado padre Dyer, quien se encontraba en el lugar, administra los últimos sacramentos y absolve a Damien Carras de sus pecados. Regan se recupera y no parece recordar su terrible experiencia. Chris decide partir de Johnstown con su hija, dejando atrás su terrible trauma en esa ciudad. Interpretando a los principales personajes del filme estuvieron los actores Ellen Burstyn como Chris MacNeil, Max von Sydow como el padre Lancaster Merrin, Jason Miller como padre Damien Carras, Linda Blair como Regan MacNeil y Leigh J. Cobb como el detective William Kinderman. La historia de esta producción fue de la siguiente manera. El estudio quería a Marlon Brando para el papel de Lancaster Merrin. El director Friedkin se negó inmediatamente argumentando que se convertiría en una película de Brando. Además de que el histrión se encontraba en el rodaje de El Padrino. Paul Newman también quería interpretar a Carras, según afirmó Friedkin. Jack Nicholson estuvo considerado para el papel de Carras antes de que Blatty contratara a Stacy Keach. Friedkin vio a Jason Miller después de una actuación de la obra de Miller, That Championship Season, en New York, y pidió hablar con él. Originalmente fue a hablar con Miller únicamente sobre el catolicismo transcurrido en la obra como telón de fondo para la película. Como Miller no había leído la novela, Friedkin le dejó una copia. 3 actrices de gran fama de la época fueron consideradas para Chris. En primer lugar, Friedkin interpeló a Audrey Hepburn, quien dijo que estaba dispuesta a asumir el papel, pero solo si la película se podía rodar en Roma, ya que se había mudado a Italia con su esposo. Rechazó la propuesta, dado que eso habría elevado los costos de la película considerablemente, habría creado barreras lingüísticas y habría imposibilitado el trabajo con los miembros del equipo con los que Friedkin se sentía cómodo, como el director de fotografía Owen Roizman. En segundo lugar, trató de contratar a Anne Bancroft, que también estaba dispuesta, pero preguntó si la producción podría retrasarse 9 meses ya que acababa de quedar embarazada. El director también rechazó su petición ya que no podía esperar tanto y no creía que el material fuera algo en lo que ella quisiera trabajar mientras cuidaba a un recién nacido, lo que también podría dificultar su labor. Jane Fonda, la siguiente en la lista, rechazó la película como una pieza de estafa capitalista. Blatty también sugirió a su amiga Cheryl MacLaine para el papel, pero Friedkin dudaba en elegirla, dado su papel principal en otra película de posesión llamada The Possession of Joy Dennehy, de 1971. Ellen Burstyn recibió el papel después de telefonear a Friedkin y declarar enfáticamente que estaba destinada a interpretar a Chris. Con Burstyn ahora en el papel, Friedkin se sorprendió cuando Miller lo llamó. Había leído la novela y le dijo al director, ese tipo soy yo, refiriéndose al padre Carras. Miller había tenido una educación católica y había estudiado para ser sacerdote jesuita durante 3 años en la Universidad Católica de América, hasta experimentar una crisis de fe, al igual que Carras, al comienzo de esta historia. Friedkin le agradeció su interés, pero dijo que Keach ya había sido firmada. Miller, que había actuado en el escenario, pero nunca había estado en una película, pidió al menos que le hicieran una prueba de pantalla. Después de tomar el tren a Los Ángeles porque no le gustaba volar, Friedkin hizo que el dramaturgo y Burstyn hicieran la escena en la que Chris le dice a Carras que cree que Regan podría estar poseída. Después, hizo que Burstyn entrevistara a Miller sobre su vida con la cámara enfocándose en él por encima de su hombro, y finalmente le pidió a Miller que dijera misa como si fuera la primera vez. El director sintió que la prueba era prometedora y después de ver el metraje a la mañana siguiente se dio cuenta de que la buena apariencia oscura, los ojos embrujados, la intensidad silenciosa y la voz baja y compasiva de Miller, cualidades que para él evocaban a John Garfield, eran exactamente lo que buscaba. El estudio compró el contrato de Keach y finalmente el papel se le otorgó a Miller.
La cuestión de si una actriz tan joven, incluso una talentosa, podría llevar la película sobre sus hombros fue un problema desde el principio. Los directores de cine considerados para el proyecto se mostraron escépticos. Mike Nichols rechazó el proyecto específicamente porque no creía que se pudiera encontrar a una niña de 12 años capaz de interpretar el papel y manejar el probable estrés psicológico que pudiera causar. Las primeras actrices consideradas para el papel fueron nombres conocidos por el público. Pamela Ferdin, una veterana de la ciencia ficción y el drama sobrenatural, era candidata para el papel de Regan, pero finalmente fue rechazada porque su carrera hasta ahora la había hecho demasiado familiar para el público. April Winchell fue considerada hasta que desarrolló pielonefritis, lo que le impidió trabajar. Denise Nickerson fue considerada, pero el papel molestó demasiado a sus padres. Anissa Jones audicionó para el papel, pero ella también fue rechazada por la misma razón que Ferdin. Friedkin había comenzado a entrevistar a mujeres jóvenes de 16 años que parecían lo suficientemente jóvenes como para interpretar a Regan, pero no encontraba a nadie que creyera que podía. Luego, Eleanor Blair entró sin previo aviso a la oficina del director de Nueva York con su hija Linda Blair. La agencia que representaba a Linda no la había enviado para el papel, pero anteriormente se había reunido con el departamento de casting de Warner Bros. Pictures y luego con Friedkin. Después de que Linda demostrase cualidades personales que Friedkin estaba buscando, pasó a ver si podía manejar el material. Él le preguntó si ella sabía de qué se trataba El Exorcista. Ella le dijo que había leído el libro. Se trata de una niña pequeña que es poseída por el demonio y hace un montón de cosas malas. Friedkin luego le preguntó a qué tipo de cosas malas se refería y finalmente Blair respondió. Empuja a un hombre por la ventana de su habitación, golpea a su madre en la cara y se masturba con un crucifijo. Le preguntó a Linda si sabía lo que significaba la masturbación. Es como masturbarse, ¿no? Respondió ella. Y más tarde aseguró que sabía perfectamente lo que significaba. Blair fue elegida rápidamente como Regan después de las pruebas con Burstyn. Friedkin se dio cuenta de que necesitaba mantener ese nivel de espontaneidad en el set. Originalmente tenía la intención Friedkin de usar la voz de Blair profundizada y áspera electrónicamente para el diálogo del demonio, aunque sintió que esto funcionaba bien en algunos lugares. Sintió que las escenas con el demonio que confrontaban a los dos sacerdotes carecían del poder dramático requerido y seleccionaron a la actriz legendaria de radio Mercedes McCambridge, una actriz de voz con experiencia para proporcionar la voz del demonio. Después de la filmación, Warner Bros. No incluyó en los créditos el nombre de McCambridge durante las primeras proyecciones de la película, lo que condujo al arbitraje de el Screen Actors Guild antes de que se le acreditara su actuación. Ken Nordin también fue considerado por la voz del demonio, pero Friedkin pensó que sería mejor no usar la voz de un hombre. Los papeles secundarios de la película fueron elegidos más rápidamente, después de que Blatty le mostrase a Friedkin una fotografía de Gerald Lancaster Harding, su inspiración para el padre Merrin. Este inmediatamente pensó en Max von Sydow por el papel, el cual lo aceptó tan pronto como terminó de leer el guión. Mientras veía una obra de teatro protagonizada por un actor que les habían recomendado para la película, Blatty y Friedkin se encontraron con Lee G. Cobb, lo que llevó a que se le contratase para el papel del teniente Kinderman. El padre William O'Malley, otro sacerdote jesuita que enseñó inglés y teología en la escuela secundaria jesuita McWhite, en las afueras de Rochester, Nueva York, se había familiarizado con Blatty y a través de sus críticas a la novela. Después de que Blatty le presentó a Friedkin, decidieron elegirlo como el padre Dyer, un personaje que O'Malley había considerado cliché en la novela. El actor griego Titos Bandis fue elegido para el papel del tío del padre Karras, y la actriz griega Vasiliki Maliaros fue convencida por Friedkin en un restaurante griego de Nueva York para interpretar a la madre del padre Karras. Friedkin también decidió que la actriz Kitty Wynn sería la indicada para darle vida al papel de Sharon Spencer.
Warner Brothers se había acercado a Arthur Penn, Stanley Kubrick y Mike Nichols para dirigir la película, todos los cuales rechazaron el proyecto. Originalmente, Mark Ryder fue contratado para dirigir, pero William Peter Blatty insistió en Friedkin, porque quería que su película tuviera la misma energía que la película anterior de este mismo, The French Connection. Después de un enfrentamiento con el estudio, que inicialmente se negó a ceder ante Ryder, Blatty finalmente se salió con la suya. La fotografía principal de The Exorcist comenzó el 21 de agosto de 1972. Se estimó que el horario de rodaje duraría 105 días, pero finalmente se extendió a más de 200. Friedkin hizo todo lo posible para manipular a los actores, que recuerdan el viejo estilo de dirección de Hollywood, para obtener las reacciones genuinas que quería. Tirados violentamente en arneses, tanto Blair como Burstyn sufrieron lesiones en la espalda y sus gritos dolorosos fueron incluidos en la película. A pesar de que William Friedkin le encargó la banda sonora de la película a Lalo Schifrin, este acabó rechazándolo por sus exigencias. En su lugar, Friedkin utilizó composiciones de Krzysztof Penderecki, un fragmento de Tubular Bells de Mike Oldfield, una composición de Josh Comp llamada Night the Electric Inset y algunos arreglos musicales de Jack Nitzsche y Steve Boddicker. Lo que ahora se considera como la banda sonora del Exorcista, es decir, la melodía basada en el piano que se escucha en una de las secuencias iniciales de Georgetown, es el álbum debut de 1973 del músico de rock progresivo inglés Mike Oldfield, que se hizo popular después del lanzamiento de la película, aunque el propio Oldfield no estaba impresionado con la forma en que se usaba su trabajo. La canción griega que suena en la radio cuando el padre Carra sale de la casa de su madre se llama Paramithaki Mou, mi cuento, y es cantada por Giannis Kalatsis. El escritor lírico Leferis Papadopoulos admitió que unos años más tarde, cuando estaba en dificultades financieras, pidió una compensación por los derechos intelectuales de la canción. Una serie de extraños acontecimientos ocurrieron durante el rodaje de la película, y la productora tomó varias decisiones. Preocupado de lo que realmente estaba ocurriendo, algunos ejemplos de estos acontecimientos fueron que se incendió un set ya listo para el rodaje de producción, lo que provocó un retraso de 6 semanas para poder tener nuevamente la filmación como se debía. Se velaron rollos sin razón aparente. Personas afines a círculos satánicos presionaron al realizador para que abandonara el proyecto. La Iglesia Católica reprobó algunos pasajes del guión por su tono blasfemo y se produjeron una serie de accidentes laborales que llegaron a involucrar a distintos técnicos del rodaje. Luego, llegó la tragedia de la muerte de varias personas. Una de ellas fue el abuelo de Linda Blair, lo que desanimó a la joven actriz, que aún así llegó a rodar sus escenas y fueron muy comprensivos con ella durante la producción, ya que no cualquiera tendría suficiente valor de interpretar a un personaje tan impactante. El siguiente fue el actor irlandés Jack McGowan, que logró aparecer ante las cámaras de rodaje para la actuación de algunas escenas, pero falleció antes de poder rodar la escena en la que iba a ser asesinado por Regan McNeil. Por último, la actriz Vasiliki Maliaros consiguió aparecer en su última escena, en la que el padre Damien Carré sueña con ella vestida de negro en un sueño muy conmovedor, pero muere y no logra filmar otras escenas. Friedkin llegó a llamar incluso a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción del filme. Aparte de esto, el rodaje fue una auténtica prueba para varios de los actores, por los métodos usados por el director para lograr interpretaciones más convincentes. Así, los decorados de la casa de los McNeil estaban montados dentro de una cámara frigorífica en funcionamiento para que el vaho de la respiración fuera real. Friedkin hizo explotar petardos para que los actores se sobresaltaran y estuvieran tensos, y en otra escena le colocó un arnés a Ellen Burstyn para que le pareciera de verdad que una fuerza irresistible tiraba de ella. Esto le lesionó la espalda. No le dijo a Jason Miller que recibiría en la cara un chorro de puré de guisantes que simulaba ser vómito, por lo que su reacción de asco es real. Y en la escena en la que un sollozante sacerdote absuelve al padre de Carras, el director lo abofeteó para que su llanto fuera más realista.
Además, Linda Blair algunas veces también fue sujetada fuertemente del brazo para poder asimismo interpretar bien a su personaje. En el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como reclamo publicitario, apostar en las puertas de ambulancias con camillas y enfermeros para atender a los eventuales espectadores desmayados. Tras su estreno el 26 de diciembre de 1973, la película recibió críticas mixtas de los críticos. La reacción del público fue fuerte, sin embargo, con muchos espectadores esperando en largas filas a bajas temperaturas para verlo y una otra vez. Se estrenó en 24 teatros con un ingreso bruto de 1.9 millones en su primera semana, estableciendo récords de la casa en cada cine. Y dentro de su primer mes, la película había recaudado 7.4 millones de dólares en todo el país. Momento en el que los ejecutivos de Warner Bros. Esperaban que la película superara fácilmente los 34 millones de My Fair Lady, ya que era la película de mayor éxito financiero del estudio. En 2000, la Warner Bros. Pictures reestrenó la película bajo el formato remasterizado con la moda de realizar nuevos montajes con escenas no incluidas en la versión original. Este reestreno se publicitó como la edición del realizador y bajo el tagline El Exorcista con escenas nunca antes vistas. Dichas escenas incluían las primeras visitas de la niña al hospital, una famosa escena en la que Regan baja desde las escaleras de su casa andando a 4 patas con su espalda virada, conocida como la escena de la araña, y otra en la que los sacerdotes Carras y Merrin conversan en la escalera de la casa de la familia McNeil, y una última que cambia el final con una especie de epílogo en el que el teniente de policía Kinderman conversa con el padre Dyer sobre la dualidad del bien y del mal. Para las escenas incluidas se tuvo que rehacer el doblaje en español partiendo de cero, por lo que hay grandes diferencias de pronunciación. Además, se gastó cerca de $1 millón para arreglar y mejorar la calidad de imagen y sonido para la ocasión. Como era una película de terror que había superado en costos el presupuesto inicial y no tenía estrellas importantes en los papeles principales, Warner no tenía grandes expectativas para El Exorcista. No hizo una vista previa de la película para los críticos y reservó su lanzamiento inicial para solo 30 salas en 24 cines, principalmente en las grandes ciudades. Recaudó 1.9 millones en su primera semana, estableciendo récords. Después de varias reediciones, la película ha recaudado 232.6 millones en los Estados Unidos y Canadá, que ajustado por la inflación la convierte en la novena película con mayor recaudación de todos los tiempos en los Estados Unidos y Canadá, y la clasificación R más taquillera de todos los tiempos. A partir de 2019, ya había recaudado 441 millones en todo el mundo. Ajustando a los precios de 2014, El Exorcista ha recaudado 1.8 mil millones de dólares. El Exorcista ha sido una de las pocas películas del cine de terror en lograr excelente acogida de la crítica y del público, hasta el extremo de convertirse en un clásico de la cinematografía mundial y en un fenómeno cultural. Su éxito se le atribuyó a la austeridad y al realismo de la historia. La cinta planteó la dicotomía entre la ciencia y laicismo, por un lado, y formas de creencia y religiosidad aparentemente superadas en el siglo XX. En palabras de su director, es una parábola del cristianismo, de la eterna lucha entre el bien y el mal. La cadena de radio española Radio Nacional de España, RNE, presentó el 30 de junio de 2010 una adaptación radiofónica de El Exorcista protagonizada por Fernando Huesca como el padre Carras, Miguel Reyán como el padre Merrin, Elena Rivera como Regan McNeil y Lourdes Guerras como Chris McNeil, grabada en directo cara al público desde el Centro Cultural La Casa Encendida de Madrid y emitida en Radio Nacional el 4 de julio del mismo año. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, calificó la película con 4 estrellas, su máxima puntuación, y expresó: El Exorcista es una de las mejores películas de su tipo jamás hechas. No solo trasciende el género de terror, de horror y de lo sobrenatural, sino que los trasciende con esfuerzos serios y ambiciosos. En la misma dirección que Rosemary Baby de Roman Polanski. En el año 2004, el periódico The New York Times la incluyó dentro de las 1000 mejores películas de la historia. 4 años después, la película fue seleccionada por la revista Empire
como una de las 500 películas más grandes del cine jamás filmadas. Por su parte, la Asociación de Críticos de Cine de Chicago la ubicó en el segundo puesto de las películas más terroríficas de todos los tiempos, y la revista Time la listó entre las 25 mejores películas de terror de la historia. Escribiendo en Rolling Stone, John Landau sintió que la película no era nada más que una película porno religiosa, la pieza más llamativa de este lado de Cecil B. DeMille, menos el ingenio y la capacidad de ese caballero para contar una historia. En el sitio Rotten Tomatoes, la película original alcanza el 85% de aprobación basada en 47 comentarios, mientras que la versión reestrenada en 2000 alcanza el 88% de aprobación sobre 81 comentarios. En Metacritic, su aprobación alcanza el 82% basado en 24 comentarios. Para los premios que fue nominada esta película, en los Oscars de 1994 fue nominada para Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística y Mejor Montaje, Mejor Sonido, de los cuales ganó el Mejor Guion Adaptado William Peter Blatty y el Mejor Sonido por Robert Putnam y Chris Newman. En el mismo año, en los Globos de Oro, fue nominado por Mejor Película de Drama, Mejor Director, Mejor Actriz de Drama, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión, Nueva Estrella del Año, de las cuales ganó Mejor Película, Mejor Director, William Friedkin, Mejor Actriz de Reparto, Linda Blair, Mejor Guión, William Peter Blatty, y en los premios Saturn fue Mejor Película de Terror como ganadora. La película originó una serie de secuelas y convirtió desde entonces al niño con poderes malignos en motivo referente del cine de terror. En 1977 se estrenó El Exorcista II, El hereje, bajo la dirección de John Boorman. Richard Burton encarnó al padre Lamont, quien investiga los traumas psicológicos que aquejan a la ahora adolescente Regan, tras el exorcismo al que fue sometida en la primera parte de la saga. A pesar del llamativo reparto que incluía James Earl Jones, McMahon Sidow y Paul Henreid de Casablanca, no fue tal cual exitosa. En 1990 apareció El Exorcista III, dirigido por el escritor William Peter Blatty, basándose esta vez en su novela Legión. La trama abordó la historia del padre Dyer y el teniente Kiderman, y el reencuentro con quien creían muerto, el padre Carls. En 2004 se estrenó El Exorcista al comienzo, precuela dirigida por Renny Harlin. La trama se situó en África y abordó el primer encuentro que tuvo el padre Merrin con el mal tras descubrir los restos de una iglesia bizantina en Kenia. En agosto de 2020 se anunció que Morgan Creek Entertainment estaba trabajando en un reinicio de la película que se lanzaría en 2021. El anuncio ha provocado reacciones muy severas por parte del público que había admirado la película original de 1973 e incluso lanzó una petición para cancelar el reinicio propuesto. En diciembre de 2020, Blumhouse y Morgan Creek anunciaron que el reboot sería una secuela directa de la película de 1973 con David Gordon Green como director. Al oeste de Washington, capital de los Estados Unidos, existe una construcción de ladrillos de estilo victoriano que posee un pequeño jardín. Este caserón está ubicado en el número 3600 de Prospect Street Northwest. Aquí uno siempre puede encontrar turistas fotografiando la fachada o la empinada escalera que comunica la calle. Aquí fue donde supuestamente Brian McNeil tuvo una posesión demoníaca. Únicamente para la filmación, la casa original sufrió varias modificaciones para verse más escalofriante. Es por esta razón que no se ve tal cual como se observó en la pantalla grande. Sin embargo, es importante que se sepa que todas las escenas del interior fueron realizadas en los estudios cinematográficos de Nueva York. Esto es porque el director buscaba cosas muy específicas que no encontró en ningún lado. Esto es algo que podría decepcionar a los fanáticos de esta historia. El interior de la verdadera casa cuenta con 3 habitaciones y 5 baños. Durante muchos años, este fue un lugar de una residencia estudiantil. En ese lapso de tiempo, los jóvenes dejaban entrar a los curiosos turistas a cambio de dinero.
Otro gran atractivo que alberga este sitio es la empinada escalera que bordea la propiedad. Aquí fue donde murió el padre de Damien Karras después de salvar la vida de Regan MacNeil. En este lugar hay una placa conmemorativa de la filmación de El Exorcista. La recomendación. Esta semana les recomiendo que si aún no la han visto en cines, vayan a verla. Se trata de Halloween Kills. Halloween Kills, también conocida como Halloween Kills, La noche aún no termina, es una película de terror dirigida por David Gordon Green y escrita por Green, Danny McBride y Scott Teems. Se trata de una secuela directa de Halloween y la 12ª entrega de la franquicia. Antes del estreno de la película de 2018, McBride confirmó que él y Green originalmente tenían la intención de estrenar otras 2 películas que serían filmadas consecutivamente, y luego decidieron no hacerlo a la espera de ver la reacción de la primera película. Para febrero de 2019, Teems fue contratado para coescribir el guión, y el título de la película se anunció en julio de 2019 junto a su secuela. La fotografía principal comenzó en septiembre de 2019 en Wilmington, Carolina del Norte. Halloween Kills estaba programada para ser lanzada en los Estados Unidos el 16 de octubre de 2020 por Universal Pictures, sin embargo, fue retrasada hasta el 15 de octubre de este año debido a la pandemia del COVID-19. Debido también a esto, su secuela titulada Halloween Ends también fue retrasada hasta el 14 de octubre de 2022. Y bueno, se las recomiendo mucho. La verdad es que Halloween Kills pues le hace un verdadero homenaje a la primera cinta de 1978 que hizo John Carpenter y Deborah Hill. Y obviamente vemos, continuando con su papel de Laurie Strode, a Jamie Lee Curtis. La verdad es que es una muy buena película en donde realmente vemos aparecer a Michael Myers 25 minutos durante todo el pietaje. Sin embargo, bueno, pues el terror psicológico que muestra el pueblo de Hanofield, Illinois, pues maneja muy bien ese terror psicológico del recuerdo traumático de todos los asesinatos que ya ha cometido hasta ese momento Michael Myers. Y bueno, pues la cinematografía, la música y toda la forma en que se maneja la trama respeta y le hace un muy buen homenaje a la primera cinta de 1978. Se la recomiendo mucho, sobre todo el final les va a impactar esa escena. Híjole, no se las quiero spoilear, pero creo que va a ser, digamos que ese final, el principio de un muy buen final, así espero que sea, con Halloween Ends. Esta es la recomendación de esta semana. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de este programa es: un mago nunca llega tarde ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. Esta frase la dice Gandalf en El Señor de los Anillos, la Comunidad de los Anillos. Pues así hemos terminado nuestro primer programa de esta temporada. Para ser más uniforme, nuestras publicaciones estarán disponibles todos los lunes a las 10 de la mañana en todas nuestras plataformas. Espero que sean de su agrado. Háganme llegar sus comentarios, críticas y sugerencias a las redes sociales del programa. Estamos al pendiente de todos ellos. Espero que les guste este nuevo formato, tratando de ser más ágil el programa y más entendible para ustedes. Créanme que es un gran esfuerzo el que estamos haciendo, un poquito más profesional para quienes nos ven por YouTube y para los que nos escuchan a través de las plataformas digitales de audio. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces.